2 de marzo del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Catalina Andramuño, la ministra de Salud. El coronavirus llegó desde España al Ecuador con el retorno de una migrante. Las conexiones aéreas internacionales como diseminadoras del virus. Las medidas de seguridad que deben ser estrictas e intensificarse. Ya son 6 los casos confirmados. Lo vamos a revisar. También estará con nosotros Iván Montaner, el ministro de Comercio Exterior. Hablaremos sobre el impacto del coronavirus en el comercio internacional que afecta al Ecuador. Un acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos que permitirá también recuperar una década perdida con 10 países competidores de la región y los puntos sensibles en el comercio bilateral. Lo vamos a analizar. Y nos acompañará Luis Calero, experto petrolero. El riesgo país llega a su suma de más alto nivel en los últimos años por la caída en el precio del petróleo. La importancia decisiva de reprogramar las ventas anticipadas a China para pagar esa deuda bilateral, una situación exclusiva del principal acreedor mientras se requiere financiar el déficit fiscal. En poco más de 24 horas se confirmaron 6 casos ya de coronavirus en el Ecuador. Al caso original de una migrante que retornaba de España se sumaron ayer las confirmaciones de 5 personas de su entorno que también dieron positivo a la enfermedad. Vamos a revisar cómo se desarrollaron los hechos este fin de semana. La noticia la confirmó este sábado la ministra de Salud, Catalina Andramuño. Según la funcionaria, la mujer que dio positivo para coronavirus llegó sin síntomas el pasado 14 de febrero al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, en un vuelo directo desde España. La ecuatoriana de 71 años vivía en Torrejón de Ardoz, una localidad madrileña donde hay 7 casos de este virus. Presenta fiebre, malestar general, por lo que ante este cuadro se procede a realizar la prueba del coronavirus que resultó positiva. Este se trataría del primer caso importado de coronavirus en el Ecuador. La paciente permanece hospitalizada en una casa de salud pública de Guayaquil. En una unidad de cuidados intensivos, el estado es crítico y el pronóstico reservado. La información oficial confirma que la mujer estuvo en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, donde se estaba hospedando con familiares. Hasta el momento, 177 personas que tuvieron contacto con la contagiada están bajo vigilancia epidemiológica. Este domingo las autoridades confirmaron que de ese número, 5 personas que son parte del círculo familiar de la mujer de 71 años dieron positivo. Los cuales se encuentran con una sintomatología leve, los estamos vigilando, los estamos controlando. La ministra pidió no divulgar información confidencial de la paciente, mantenerse informados por canales oficiales y evitar especulaciones. Y ante la confirmación de este primer caso de coronavirus en el país, los controles se han reforzado en puertos y aeropuertos y para ello se destinó más personas para aplicar los protocolos de detección de la enfermedad. Un seguimiento más exhaustivo a los pasajeros provenientes de países con casos confirmados del coronavirus. Se implementan en los puertos, aeropuertos y en zonas fronterizas para reducir el riesgo de contagio en el país. Esto tras la confirmación de 6 casos en el territorio nacional. En el aeropuerto de Quito, personal del municipio da soporte al Ministerio de Salud. Allí los protocolos se refuerzan con el uso de cámaras térmicas para la detección temprana de pacientes con síntomas febriles. Tomar en cuenta que veníamos de España y luego nos hicieron los controles de temperatura, ritmo cardíaco. Indicar a la gente que llega acá al aeropuerto cómo hacer higiene de manos, uso de alcohol gel. El mismo escrutinio se aplica en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Allí se realiza la desinfección de las áreas por las que transitan los pasajeros cuando arriban al Ecuador. Hay una persona del Ministerio de Salud tomando la temperatura con infrarrojo. Mientras en la frontera norte, en el puente internacional de Rumichaca, personal del Ministerio de Salud realiza tamizajes a quienes ingresan por este paso al Ecuador. El día de hoy en la mañana se está acercando de mejor forma el puente de Rumichaca. Nosotros hicimos un contingente con los compañeros policías, se hizo un cierre, ahora hay un solo paso. En Huaquillas, en la provincia de El Oro, personal del Ministerio de Salud realiza la desinfección de vehículos y la detección temprana de personas que presentan síntomas sospechosos. La actualidad
los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buen día. Buenos días a todos. Salus populi suprema lex ex. La salud del pueblo es la suprema ley. Este milenario aforismo jurídico del derecho romano es el primer principio del derecho público. Pero el coronavirus se esparce por el mundo y parece que este principio no se aplicó en el aeropuerto internacional de Guayaquil con una migrante que retornaba al país y durante 14 días esparció el virus en varias poblaciones. Catalina Andramuño, ministra de Salud Pública, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, muchas gracias por la invitación y permitirme comunicarle a la ciudadanía todas las acciones que hemos emprendido como Ministerio de Salud Pública en torno al coronavirus. La imperfección es inherente a la naturaleza humana. Por eso, entonces, con miras a mejorar la prevención contra el brote de coronavirus, que es obligación de todos, le pregunto, ¿falló el control migratorio que no dispuso del aislamiento de una persona proveniente de una comunidad madrileña infectada? El Ministerio de Salud Pública ha trabajado de manera conjunta con la Organización Panamericana de la Salud. Nos preparamos desde el inicio y verificamos todos los escenarios que se nos iban a presentar. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, los lineamientos, los protocolos, los fuimos actualizando día a día. Recordemos que esta es una enfermedad nueva, es un virus nuevo. Hemos ido construyendo día a día la evidencia científica, hemos trabajado de manera coordinada. Hicimos los controles de contención en puertos, aeropuertos y zonas de frontera. La señora cuando ingresa al país ingresa sin sintomatología, no presenta sintomatología, en días posteriores empieza a tener síntomas y síntomas inespecíficos, no síntomas respiratorios. Apenas el Ministerio de Salud Pública capta a la paciente, en menos de 12 horas hicimos el diagnóstico para coronavirus. Pero el asunto es que el control migratorio, cuando viene una persona, por ejemplo, de España, puede venir de una ciudad específica, Madrid. Pero Madrid es una gran ciudad que tiene varios barrios y hay una comunidad madrileña de 130.000 habitantes, que es la comunidad de Torrejón Ardós, de donde vino esta señora. Y en esa población, en ese barrio, hay 7 infectados ahora. En ese momento ya se sabía de esto, no se debió haber dispuesto el aislamiento de una persona que venía de un sitio infectado. Bueno, doctor, cuando la paciente ingresa, la señora ingresa al país, fue el 14 de febrero. Y hasta el día 20, recién el día 20, España reporta su primer caso de coronavirus. Es decir, que cuando ella ingresa no había los casos, por lo tanto no había el nexo epidemiológico. Y Torrejón, que es de donde ella viene específicamente, reporta el primer caso el 27 de febrero. Y es cuando el Ministerio de Salud Pública sabe del caso de esta paciente y nosotros en menos de 12 horas hacemos el diagnóstico. Es decir, Torrejón diagnostica el 27 y nosotros la diagnosticamos el 28 a la señora, que es cuando salimos e informamos a la ciudadanía. Pero el control migratorio, entonces, en ese caso, pues, no tenía antecedentes de Torrejón. Pero se está aplicando, por ejemplo, el aislamiento a personas que vienen de sitios o ciudades o localidades de una ciudad donde hay el virus. Bueno, nosotros estamos haciendo la verificación, el monitoreo constante a los 177 contactos del caso primario. Eso lo estamos realizando día a día, estamos constatando la evolución de estos pasajeros. No, yo le preguntaba, perdón, sobre el caso de las personas que vienen, por ejemplo, en otras partes se aplica. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando una persona viene de una ciudad donde hay el virus, la aíslan, entra en cuarentena. Así como nuestros ecuatorianos que estudiaban en China y llegaron a Ucrania y fueron enseguida puestos en cuarentena. Bueno, estos chicos que salieron de China y fueron a Ucrania es porque en Wuhan
se presentaron la mayor cantidad de casos, ¿no? Nosotros acá estamos siguiendo los lineamientos, los protocolos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, estamos trabajando de manera conjunta con ellos, estamos en los puertos, aeropuertos y zonas de frontera haciendo la contención, y de aquellos países que ya se están reportando un mayor número de casos, estamos llevando un reporte de dónde vienen los pasajeros, dónde van a permanecer, números de teléfono, correos electrónicos, para nosotros estar en constante monitoreo. Lo que se recomienda y se le pide a la ciudadanía es que mantenga la calma, y solicitamos es la participación de parte de la comunidad, porque todavía podemos hacer contención del virus, porque estamos en un segundo escenario. ¿Cuál es ese segundo escenario? Que del caso primario se presentan, los demás casos son aquellos que pertenecen al núcleo familiar. Ese es lo que se llama epidemiológicamente un conglomerado. Pero todavía no llegamos a un tercer escenario, que es cuando ya el virus circule en el país, cuando ya haya una transmisión comunitaria. Por eso le pido a la ciudadanía... ¿Hasta qué punto existe un rastro controlable de la ruta del virus dejado por la persona infectada? Bueno, yo le decía anteriormente que estamos haciendo la verificación de 177 casos, 177 contactos que estuvieron con la señora desde el día 0. Ese monitoreo lo estamos haciendo día a día, llevamos un control, y sobre todo se le ha pedido la participación de estas personas para que realicen su aislamiento. Es algo que también lo estamos realizando en conjunto con otras instituciones del Estado para brindarles las facilidades a estas personas que están en aislamiento. O sea, ¿qué acciones concretas se han tomado ya en el cerco epidemiológico para aislar a las personas que estuvieron en contacto cercano con las personas infectadas? ¿Todas son de Guayaquil o de Babahoyo? Bueno, primero hicimos la investigación de todos los lugares donde estuvo la paciente, se hizo el estudio para ver los contactos, ya los tenemos identificados, nos hemos comunicado con ellos, se les ha explicado la situación, se les ha dado las normas que debemos seguir, sobre todo que ellos cumplan el aislamiento, ¿no? Esto lo estamos haciendo día a día, y la cuarentena la van a cumplir. Algunos ya están próximos a terminar, porque son los 14 días que hay que contar desde que estuvieron el primer contacto con la paciente. Volviendo a la primera pregunta brevemente, ¿se va a aplicar la cuarentena en los aeropuertos con las personas que vienen de lugares donde hay el virus? Bueno, el aislamiento se lo va a realizar en domicilio. Nosotros eso le explicamos a la ciudadanía, se le pide la colaboración y se le explica por qué no pueden estar saliendo. Y el Ministerio de Salud Pública, con otras instituciones del Estado, verificará el cumplimiento de este aislamiento. Ahora, la persona primeramente infectada, ¿en qué estado se encuentra? ¿Está consciente? ¿Se teme por su vida? ¿Y cómo están los otros 5? Bueno, el caso primario, la señora se encuentra en terapia intensiva, estamos monitoreando su evolución, pero se encuentra en una situación crítica. Los otros 5 casos que son miembros del núcleo familiar directo, ellos se encuentran estables con sintomatologías leves. Recordemos que el coronavirus, el 85% va a debutar como una gripe común con sintomatología muy leve. Solo el 15% que puede llegar a complicarse, que son aquellos personas mayores de 50 años y que tengan una enfermedad preexistente. Entonces, en este momento, ¿cuántas personas están en proceso de observación? En proceso de observación están 177 personas. Pero hay muchas más personas que pudieron haber estado en contacto con la persona infectada. Bueno, nosotros hemos hecho la investigación, el monitoreo de los sitios donde ella estuvo, y por eso de 149 personas subimos a 177 personas, que esos fueron los contactos. Ahora, el coronavirus está afectando el comercio mundial, muchos negocios importantes que cuentan con presencia humana. Además de suspenderse los espectáculos públicos y deportivos, ¿se prevé restringir conexiones aéreas? Bueno, eso es un tema que tenemos que tratarlo como gobierno y tendríamos que comunicarlos en las próximas horas. Para que no se difunde el pánico, es importante la confianza que se tenga en el sistema preventivo. Pero para eso es vital la transparencia, la información oportuna y veraz y permanente. ¿El gobierno ha establecido un gabinete de crisis?
Bueno, nosotros tenemos activadas la mesa técnica, la tenemos activada desde el mes de enero y el COET ya se activó también. Queremos pedirle a la ciudadanía que mantenga la calma y que nos ayuden a disminuir la transmisión poniendo en práctica las medidas preventivas, que son tan sencillas como el lavado de las manos, evitar tocarse la cara, el uso de gel antiséptico y en caso de que alguna persona tenga sintomatología respiratoria, el uso de la mascarilla. Bueno, el hecho es que ayer hubo en Madrid estadio lleno con 80.000 espectadores de varias nacionalidades por Real Madrid versus Barcelona y de Madrid vino el coronavirus y hay más casos. Es evidente que falta más control en todas partes. Catalina Andramuño, ministra de Salud, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Sí. 7 de la mañana con 16 minutos. Nos vamos a una pausa y al volver estará Iván Montañeda, el ministro de Comercio Exterior. Hablaremos sobre la negociación de un acuerdo bilateral de comercio e inversiones con Estados Unidos que permita recuperar y mejorar el acceso al mercado internacional más importante para el Ecuador después de una década de rezago y el caso del coronavirus. Manténgase en nuestra sintonía. Un espacio pluralista para ver y escuchar, pese a que por un lado, a los protagonistas de la noticia. Contacto Directo, con el análisis de los acontecimientos, para que usted saque sus conclusiones. Contacto Directo, más allá de la noticia, con Alfredo Pino Argote y Stephanie Espín, Lenin Artieda y Samantha Mora, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, por Ecuavisa. Iván Montañeda, ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo para usted y para todos los ecuatorianos. Buenos días también. Con la situación en China y el coronavirus, China reduciendo la demanda a nuestros productos ecuatorianos, ¿qué afectaciones hemos tenido ya y qué soporte le estamos dando al sector exportador? Sí, importante pregunta. El gobierno nacional estamos articulando las estrategias necesarias para respaldar el comercio internacional. El problema del coronavirus no solamente ha afectado al país, sino que también ha afectado a todas las regiones mundiales debido a la importancia comercial que tiene una región asiática como lo es China. En ese sentido, el día de mañana hemos convocado a todos los sectores productivos, comerciales, de exportación, navieros, logísticos, para de manera estructurada revisar la estrategia adecuada y los impactos correspondientes que tendría el coronavirus, así como también las oportunidades que genera el coronavirus en China para los productos ecuatorianos. ¿Por qué hablo de oportunidades? Del problema, la oportunidad. Es un momento oportuno para crear nuevos mercados. Los productos que se exportan de China hacia mercados importantes como la Unión Europea y Rusia han bajado su demanda y es en este momento que estamos aprovechando para colocar los productos ecuatorianos en estos mercados internacionales. Pero ya ha habido casos puntuales, afectaciones en rosas, por ejemplo, tienen casos en camarón, en banano y está previsto el descenso en las exportaciones. Sí, mire, es importante poner en contexto lo que está sucediendo en China. Los chinos entraron en un periodo de vacaciones por el Año Nuevo que terminaba el 25 de enero y luego por el problema sanitario que se presentó lo extendieron hasta el 12 de febrero. Obviamente ha habido una ralentización en la economía china, en sus compras, en sus demandas y en las exportaciones y en las importaciones desde y hacia China. En ese aspecto, obviamente, productos ecuatorianos se han visto afectados, principalmente porque los consumidores en China han bajado sus órdenes de producto. Ha habido afectaciones también principalmente en el tema logístico y ahí es donde estamos apuntando. ¿Por qué hablo del tema logístico? Porque las navieras están teniendo problemas en desembarcar y en embarcar en China en los puertos. En ese sentido, estamos buscando mitigar estos impactos creando nuevos créditos para los exportadores, estamos buscando nuevas rutas para llegar a China y lo más importante, para llegar a otros destinos
y que pueda mitigar el impacto posible que pudiese tener. Ahora, en esa cadena entran también los pagos, porque si bien estamos viendo ya los atrasos en los embarques por las condiciones de China, trae consigo demoras también en los pagos a los productores, la lentitud con los contenedores. Entonces, ¿qué otras estrategias están manejando en ese sentido? En el tema de los pagos, hemos tenido en este momento una estrategia planteada muy claramente. La banca pública, CFN, estamos buscando garantizar y darles créditos inmediatos al sector exportador mediante nuevos programas y nuevos créditos hechos a la medida actual de lo que se necesita en China. Esto es preexportación y postexportación. Garantizar al sector exportador que tenga pagos oportunos y que no se afecte su flujo de caja. Usted se refería a los mercados alternativos y es importante, pero está claro que no solo a nosotros, sino a varios países que dependen de las compras de China como principal socio comercial, además ya se están viendo afectados. Diversificar mercados entonces requiere un mayor interés ahora, en nuestro caso con Estados Unidos. Ya está el acercamiento que lograron en la Casa Blanca, la voluntad de ambas partes para un acuerdo. Y ahora lo que viene, el 14 y el 15 de abril está previsto que vengan autoridades de comercio de Estados Unidos. ¿Cómo esperan, ministro, ir definiendo ya la inclusión de los productos? Ecuador está buscando un acercamiento pragmático con Estados Unidos y con todos los países a nivel mundial. Esta es la política que el presidente Lenín Moreno ha indicado, buscar más oportunidades para los productos ecuatorianos y por ende buscar más inversiones y más fuentes de empleo. Eso es lo que existe atrás de los acuerdos comerciales. Con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que exportamos 2.600 millones de dólares y se convierte en el 19.6% de las exportaciones no petroleras. Pero ¿qué existe atrás de estos 2.600 millones? Existen más de 300.000 plazas de empleo atrás de los diferentes productos de exportación. Por lo tanto, el acercamiento con Estados Unidos, de este pragmatismo que ahora busca el Ecuador, busca estas oportunidades de generar empleo. ¿Qué esperamos ahora? Hemos generado los espacios correspondientes, la confianza y la coherencia que el gobierno ecuatoriano ha venido trabajando en su frente económico, en su frente productivo, ha generado que los países hoy lo tengan en el Ecuador en el radar comercial, claro, de manera ahora, importante. En el diagnóstico panorama ahora es ya ir limando las diferencias, y no solo eso, sino ya sentarse a trabajar en los pormenores. ¿Por qué no está definido, por ejemplo, aún quién será el jefe negociador? Mire, estamos trabajando de manera importantísima. Quiero resaltar algo. Ecuador no firmará un acuerdo comercial con Estados Unidos si no existen los consensos necesarios. Revisaremos producto por producto, revisaremos sector por sector y en ese sentido ya estamos trabajando. Tenemos las agendas programadas, nos hemos reunido con los diferentes sectores productivos, los micros, los pequeños, la economía popular y solidaria, las grandes empresas y los sectores agrícolas para buscar esas oportunidades. Creemos que atrás de este acuerdo comercial se van a generar las oportunidades de empleo para el sector de agrícola, para el sector comercial, para el sector industrial y lo más importante, que puedan acceder también productos a nuestros consumidores con una mejor oferta, especialmente en bienes de consumo y materias primas que generen competitividad y se aumenten la cantidad de exportaciones del país y por ende la cantidad de divisas. El 14 y 15 de abril es una fecha importante, recibiremos a una comisión de alto nivel del USTR, que es nuestra contraparte en Estados Unidos, en donde se van a plantear de manera directa las directrices para continuar con una ruta. Ahora, todo esto, recordemos, ministro, que tampoco es nuevo. Digamos, Ecuador viene trabajando en los temas que sabe que necesita primero en una relación con Estados Unidos. Tenemos experiencias ya en nuestra relación con la Unión Europea, tenemos el antecedente de lo que en algún momento se quiso trabajar con Estados Unidos. Lo que hay que hacer es aterrizarlo, tenerlo ya en las mesas. Por eso preguntaba, no me contestó, ¿qué pasa con el jefe negociador? Porque están a 6 semanas. Estamos trabajando, es decir, estamos trabajando, el Ecuador tiene un equipo potente, tiene ecuatorianos de primer nivel, estamos conformando el equipo negociador, estamos revisando perfiles adecuados que representen de manera transversal a los diferentes sectores. Por eso estamos hablando que desde el gobierno nacional vamos a conversar, estamos ya trabajando con los sectores productivos, con la academia, con los sectores sociales, porque de eso se trata un acuerdo comercial que beneficie a todos los ecuatorianos. En los próximos días estamos seguros, diremos de manera concreta
cuál es el equipo negociador que el Ecuador saldrá de manera potente a defender los intereses del país. En lo de fondo, ya usted bien lo decía, hay temas sensibles, está la parte de agricultura, avicultura, algunos que requieren sin duda mayor detenimiento, pero también lo que se refiere a resolución de conflictos, a temas de propiedad intelectual. Estamos buscando un acuerdo diferenciado, es decir, que se pueda aplicar, por ejemplo, cláusulas de trato especial, como se conocen cuando un país en desarrollo, como el Ecuador, está frente a un país desarrollado como Estados Unidos, o cómo esperan manejar esas diferencias que ya conocemos. Yo creo que hay que desmitificar los acuerdos comerciales, esos discursos políticos, los discursos que no han sido pragmáticos, le han hecho mucho daño al país. Lo han dejado al país retrasado en competitividad versus otros países de la región. Para muestra un botón, Ecuador, Perú y Colombia tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos. Ecuador no lo tiene. Ecuador tiene que estar permanentemente solicitando preferencias arancelarias para sus productos. Lo que estamos buscando atrás de un acuerdo comercial es tener más certeza y certidumbre para los sectores productivos del país. Con esa certeza se pueden generar más inversiones y por ende más fuentes de empleo. Para muestra, le decía, la rosa, por ejemplo, dentro de las preferencias arancelarias, la rosa ecuatoriana paga hasta el 7% de arancel en Estados Unidos, siendo muy apetecida en ese mercado, versus Colombia, que paga el 0%. ¿Quién se ve afectado con eso? Los productores de rosas y las fuentes de trabajo atrás de este importante sector. 50.000 plazas de empleo existen atrás de las rosas. Por eso la importancia de incluir al país. En los diferentes recorridos que hacemos en el Ecuador de frutas tradicionales, no tradicionales, nos piden más mercados y esta es la oportunidad. Del coronavirus, usted lo ha hablado muy claramente, tenemos la oportunidad de expandirnos, por eso coyunturalmente ahora más que nunca el Ecuador necesita ampliar sus mercados internacionales. El ministro de la Producción, Iván Montaner, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, buenos días. 7 de la mañana con 30 minutos, vamos a una pausa y al regresar estará Luis Calero, experto petrolero. Hablaremos sobre la renegociación de las preventas petroleras a China como un requisito indispensable para mejorar el riesgo país del Ecuador, que depende también de los ingresos por exportaciones de crudo. Volvemos con eso, no se vayan. El riesgo país ha trepado a su cifra más alta desde 2016, en que se desplomó el precio del petróleo, ya que de los ingresos por exportaciones de crudo depende en buena parte que el Ecuador cumpla obligaciones con sus acreedores. Pero además que el precio cae, el Ecuador vendió anticipadamente sus exportaciones petroleras a China. Y es para garantizar esto una deuda a corto plazo y alta tasa de interés. Luis Calero, experto petrolero, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación y un gusto conversar con usted. Los temores levantados en el mercado internacional por el anuncio del ministro de Finanzas de reperfilar la deuda externa se habrían disipado excluyendo los bonos soberanos, pero quedan entonces reperfilar deuda interna con el BIES, que es virtual dependencia del Ejecutivo, y las preventas petroleras para pagar deuda con China. ¿De cuánto petróleo dispone el Ecuador después de las preventas para cumplir con sus obligaciones? Bien, han existido algunos anuncios oficiales que han creado incertidumbre. Se ha dicho que está comprometido más del 110% de la producción a efectos del pago o de cumplir las obligaciones con las empresas chinas y con PetroTailandia. Entonces entenderíamos que la totalidad de la producción exportable, y en cuanto a producción exportable estábamos hablando alrededor de unos 383.000 barriles diarios, que fue el promedio del año pasado. ¿Qué sería lo que está comprometido? Es decir, prácticamente la totalidad. Y digo que son anuncios un poco contradictorios que generan confusión, porque hace unos pocos días la empresa estatal realizó una licitación pública para la venta de lotes de petróleo. Entonces, si estaba comprometida toda la producción para vender a estos acreedores asiáticos, ¿cómo es posible que se realizó
un concurso para venta de petróleo. Es decir, que en la práctica había la disponibilidad de algunos barriles para proceder a nuevos concursos internacionales. Pero las preventas a China se miden en años, como usted lo indicó. Pero cuando se habla de reperfilamiento o de esas ventas spot, no se habla ni de meses, sino apenas de días. O sea, hasta el momento el Ecuador ha conseguido recuperar ¿cuántos días de exportación petrolera? Porque no ha sido ni siquiera un año. Es decir, que el petróleo está comprometido con China hasta el 2022 por lo menos. Sí, hay determinados contratos que comprometen hasta el 2024, pero no es la totalidad del saldo exportable. Más lo que sí también es necesario hacer una aclaración es que no se trata sino de un compromiso de venderle a Petrochina, a Petrotailandia, de venderles el petróleo. No es de pagarles por X monto de deuda, que sea en términos equivalentes, sino el compromiso es de venderles. El problema está en la el convenio de las cuatro partes, esa es la viveza de Correa, que estableció de que no es como garantía colateral, pero sí es como garantía colateral, porque simultáneamente a que hay una deuda con China, simultáneamente el Ministerio de Finanzas, Petroecuador, le vende todo su petróleo a Petrochina para que en definitiva lo dirija al Golfo de México, o sea, a las refinerías de Estados Unidos, que son las que siempre nos compran petróleo. Es decir, que ese petróleo se les vende porque China lo exige para poder dar los préstamos, si no, no nos hubiera dado los préstamos. Entre comillas, lo que usted señala, viveza, porque diríamos, con el respeto que se merece un expresidente, la torpeza de haber incursionado en este tipo de procesos. Mire, en definitiva lo que se trata es de que diseñó y ejecutó una política económica, especialmente para las finanzas públicas, sustentada en algunos pilares básicos, como por ejemplo el relacionamiento con China, con créditos directos y con créditos simulados a través de preventas petroleras. Tanto en los créditos directos como obviamente en las denominadas preventas se comprometía la entrega, la venta de crudo a largo plazo a las empresas chinas. Entonces eso le ha impedido al Ecuador que en determinados momentos favorables que le habrían sido en el mercado para obtener mejores precios a nuestro producto exportable, definitivamente está truncado porque tenemos la obligación contractual y ya ratificada por este gobierno, obligación contractual de venderle a Petrochina, a Petrotailandia, a Unipec, de venderles el petróleo exportable del Ecuador. Ahora, por razones estratégicas, pese a los problemas económicos que causa a China el coronavirus, ¿sería posible un reperfilamiento que prolongue por lo menos el plazo de las preventas como pago de la deuda? Mire, yo lo veo imposible, y lo veo imposible, en primer lugar, los niveles de ejecución, tanto en la parte financiera como en la parte comercial, están sobre el 70%. Por un lado, por otro lado, el Ecuador, el actual gobierno ya ha aceptado esa realidad. A fines de 2018 el presidente de la República hizo una visita de Estado, se concretaron nuevos entendimientos financieros, si bien se dijo que estas transacciones no implicaban la entrega de más crudo, ni faltaba más, si ya no teníamos qué más entregar, cómo podíamos comprometer más crudo, pero no es menos cierto que del mismo colchón, de la misma producción que nos comprometimos a exportarles, de ahí todavía existían saldos financieros para poder cubrir nuevas obligaciones. Entonces digo, ya desde ese punto de vista el asunto está liquidado. Y por otro lado, me parece que no está en los planes del gobierno durante este año obtener ningún recurso por esa vía. Le veo improbable que pudiera existir eso, tanto así que se ha acudido más bien al contrato con Tailandia para extender de alguna manera, es decir, lo que típicamente llamamos patear un poquito la pelota hacia adelante, no solucionar el problema de fondo y diferir algunas entregas a fin de tener un saldo adicional para alguna venta spot. Pero con Tailandia, como dije antes, sería un problema de días de exportación, no de años como con China. Ahora, el asunto es que una solución que está pendiente y que no ha cumplido el gobierno es incrementar la producción petrolera. ¿Cómo va esto? Correa intentó aumentar la producción explotando el petróleo en el Yasuní. ¿Esto en qué órbita anda? ¿Cómo avanza?
Sí, el problema de la baja del precio hay que enfrentarlo porque nosotros no tenemos ninguna opción como país para incidir en el mercado, en el precio internacional del petróleo. Antes por lo menos podíamos decir nuestra opinión al interior de la OPEP, pero una vez que nos salimos de la OPEP no tenemos ni siquiera esa posibilidad. Entonces tenemos la otra variable que es la producción. Y para la producción lo primero que deberíamos hacer es garantizar al menos la producción actual. Y para ello se requiere que el Ministerio de Finanzas no sea cicatero con la empresa pública que debe incursionar en inversiones, en gastos de operación indispensables para por lo menos mantener la producción. Y si se pensaría en incrementar en algo la producción, habría que hacer de igual manera con toda la entereza del caso, incursionar en la explotación del campo Ispingo. Las plataformas que fueron ya inicialmente previstas deberían de la manera más urgente entrar a desarrollarse. No es admisible que en semejante condición de crisis estemos con determinados miramientos y midiendo los índices de popularidad que determinadas medidas puedan tener. De la nueva producción petrolera, primero, ¿cuánto es esa nueva producción? Y de ahí, ¿cuánto está a cargo de empresas chinas? Porque China no solo nos compra petróleo para revenderlo, sino que también produce petróleo en el Ecuador. Sí, tiene una empresa como operadora, la empresa Andes, tiene varias empresas de servicios, pero aquí en conjunto, más alrededor del 80% de la producción está a cargo de Petroamazonas, si bien Petroamazonas tiene contratos de servicios integrados con financiamiento, es decir, ha encargado a varias empresas privadas la producción de algunos de sus campos, y hay alrededor de unos 110 a 120 mil barriles diarios que tienen las empresas privadas puras como tales. Lo que hay que hacer de manera urgente es también exigir el cumplimiento de los que van a hacer programas de explotación secundaria, de explotación mejorada, lo hagan, porque no lo están haciendo. Luis Calero, experto petrolero, gracias por su participación en Contacto Directo. Un gusto, Alfredo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana, Alfredo. Mañana continuaremos en Contacto Directo, rayando a la desinformación. Buenos días.